Espíritu hablando a tu iglesia, transformando los corazones. Y si hay gente que no te conoce, Padre, incluso salvándolos por tu gracia, Señor, en esta mañana. Úsalo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Espero que hayáis descansado bien anoche, hermanos. Y bueno, como dice la palabra, ¿no? Al que honra, honra. Muchas gracias, pastor, también por el cuidado en estos días. El hermano me ha hinchado de comer. Hermano, anoche él y su esposa querían llevarme a cenar y les supliqué, no quiero cenar, por favor, tened misericordia de esta barriguita, ¿no? Así que pues al volver a Almería, una semana de ayuno, oración para la gloria del Señor. Así que muchas gracias, pastor, también por estos gestos. Sabemos que es un vocero del Señor, pero también este fruto, ¿no? Es una muestra, ¿no? De un hermano entregado al Señor. Así que estoy muy agradecido al Señor por vosotros como familia, matrimonio, vosotros como iglesia, por haberme recibido con tanto cariño, todos los saludos ayer, el ánimo. Así que aquí me sentiría en casa. Así que nada, os amamos en el Señor. Os digo también, Almería es un buen sitio para ir de vacaciones. Estáis cordialmente invitados si queréis venir a visitarnos ahí en Palabra de Vida. Y la iglesia ahí os manda un fuerte saludo en el amor de Cristo. Pues bien, vamos a empezar en esta mañana. El título del mensaje es Inerrante. Inerrante. Y en un momento vamos a estar leyendo el Salmo 19. Salmo 19, título general, Inerrante. Inerrante. Una pequeña introducción y luego vamos a leer el texto. Estamos ahora en octubre 2018. Este mes, hace 40 años, se celebró la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, aprobada por 240 teólogos evangélicos, pastores y líderes. La declaración, que se puede descargar online gratis, consiste en 19 afirmaciones y negaciones. Y la declaración se hizo necesaria porque en el mundo americano, en el mundo evangélico, había una ola dentro de la iglesia que estaba atacando la plena autoridad de la palabra de Dios. Así que lo que aquellos hermanos hicieron hace 40 años fue levantar la voz a nivel nacional e internacional, defendiendo la plena autoridad de la palabra de Dios. Tradicionalmente aquí en España, el enemigo del pueblo evangélico ha sido el catolicismo romano. Durante mucho tiempo, bajo Franco, no permitían que los evangélicos nos reuniéramos públicamente. Hoy, tristemente, después de la transición a la democracia y luego el salto a la edad digital a partir del nuevo milenio, nuestro mayor enemigo como evangélicos ahora está surgiendo desde adentro del campo evangélico. Y estamos viendo una ola de falsos predicadores y falsos maestros que están poniendo en tela de juicio la plena autoridad de la palabra de Dios. Y lo están haciendo desde púlpitos evangélicos y púlpitos protestantes. Hemos visto varias denominaciones ya apostándose de la doctrina de las Escrituras, y hay otra denominación ahora mismo que en los próximos 5 o 10 años va a dividirse por completo sobre este asunto de la plena autoridad de la palabra de Dios. Yo nunca pensé que tendría que subir a un púlpito evangélico para defender la inerrancia de las Escrituras, pero se nos está haciendo necesario. Y os digo, hermanos, que en la próxima década esta va a ser la lucha que nosotros tenemos que librar en el nombre de Dios. A lo mejor lo que os voy a enseñar hoy lo tenéis muy bien currado, pero si no lo tenéis claro, quiero daros hoy herramientas en el nombre del Dios de la palabra para que podáis ser una iglesia bíblica, no haciendo caso a las voces diabólicas que se van levantando en nuestros días. Vamos pues a abrir la Biblia en Salmo capítulo 19 con este título general de Inerrante. Y estoy leyendo del versículo 1 y voy a leer pues todo el Salmo. Y estoy leyendo de la Reina Valera 60, la versión inspirada directamente del cielo. Ya sabes, para ir al cielo hay que ser justificado por la fe y poseer un ejemplar de la Reina Valera 60, ¿no? Por la Reina Valera entrarás en el reino de los cielos. Salmo 19, el versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol,
Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, de su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconde de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo pues es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pues bien, amados, vamos a intentar hacer lo imposible, exponer todo este salmo en esta predicación. En mi iglesia pues tendemos a ir un versículo, 2 versículos a la vez, pero hoy vamos a intentar hacer todo el salmo. Sé que no puedo hacer justicia al capítulo entero en un solo mensaje, pero espero daros herramientas para defender la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Su plena autoridad. La Biblia es inspirada por Dios. Es una pequeña introducción y luego os doy el bosquejo. Estamos aquí en el libro de los Salmos, el libro más grande de toda la Biblia. Tiene 150 capítulos y el capítulo más largo de la Biblia se encuentra en los Salmos, y el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y también está el capítulo más corto de toda la Biblia en los Salmos, y es el Salmo número 117, muy bien, que tiene 2 versículos. Así que esta tarde, si quieres aprender un salmo de memoria, aprende el Salmo 117 y luego puedes impresionar a tus amigos creyentes. He aprendido un salmo de memoria. Claro, 2 versículos, muy bien. Los autores de los salmos son David, hijos de Coré, Asaf, Salomón, Moisés, Emán, Etán y otros autores desconocidos. Hoy pues vamos a enfocarnos en el Salmo 19. En palabras de C.S. Lewis, el famoso crítico literario, apologeta norirlandés, él dice que desde una perspectiva puramente literaria, el Salmo 19 es inigualable. Empieza con la gloria de Dios en la creación y luego la gloria de Dios por medios de su palabra que hemos leído pues hoy. Para ser entonces una iglesia fuerte en nuestra generación, ante los ataques que se van a aproximar en los próximos años aquí en el mundo evangélico en España, necesitamos como iglesias tener una bibliología fuerte, una bibliología sana, sobre todo los predicadores de la palabra de Dios. Si estás en una iglesia donde están poniendo en tela de juicio la autoridad de la palabra, salid huyendo de aquella congregación. Así que lo que vamos a hacer hoy es basar nuestra predicación en el Salmo 19 para que nos quede bien claro de qué se trata una bibliología cristiana. Y voy a dividir el mensaje en los siguientes 3 puntos por los que estáis tomando apuntes en esta mañana. Punto número 1, revelación general, versículos 1 al 6. Punto número 1, revelación general del versículo 1 al 6. Punto número 2, revelación especial del 7 al 11. Primero, revelación general del 1 al 6. Punto número 2, revelación especial del 7 al 11. Y número 3, nuestra respuesta a dicha revelación. Nuestra respuesta, acabando con versículos 12 al 14. Repito rápidamente. 1, revelación general del 1 al 6. Número 2, revelación especial del 7 al 11. Y punto número 3, nuestra respuesta a dicha revelación del 12 al 14. Pues vamos a empezar entonces con el primer punto en esta mañana. Revelación general. Revelación general, versículos 1 al 6. Bien, revelación general. Hay que empezar entonces con una definición. ¿Qué es la revelación general? Aquí tenéis una cita de un teólogo llamado Wayne Grudem. Dice lo siguiente: la revelación general es el conocimiento de la existencia de Dios, su carácter, su ley moral, que viene mediante la creación a toda la humanidad. Clave. La revelación general entonces es para toda la humanidad, no solamente para el pueblo cristiano. En palabras de Calvino, no se puede abrir los ojos sin verse forzado a ver a Dios. Él ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas y señales de su gloria tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea,
puede pretender ignorancia. Dios pues ha demostrado su gloria en el orden creado, en los árboles, en los ríos, en los pajaritos, en el cielo. Dios revela su gloria y esta revelación es general porque es general para toda la humanidad. No es para un grupo selecto, es para todos los hijos e hijas de Adán. Aquí pues en el Salmo, los primeros 6 versículos, David nos enseña sobre la revelación general. David dice que toda la creación está cantando alabanzas al Señor, dando testimonio de la gloria de nuestro Dios. Así que en los primeros 6 versículos del texto, David hace mención de los siguientes elementos de la creación. Versículo 1 habla de los cielos y también del firmamento, pero firmamento es un sinónimo de los cielos. Versículos 2 al 4 habla del día y de la noche. Y luego de versículo 5 al 6 habla del sol. Así que tenemos los cielos, el día, la noche y el sol. Todos dando a conocer la revelación general de Dios. Empezamos pues con el firmamento o los cielos. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el firmamento es el cielo. Y David contempla pues la belleza de la creación, fijándose en los cielos, y al levantar sus ojos al cielo celeste, ve al cielo como un gran predicador potente, dando a conocer la excelencia de la gloria de nuestro Creador. Dios entonces se revela mediante la creación y los cielos están proclamando la gloria de Dios. Ahora bien, hay que interpretar este pasaje poéticamente, metafóricamente, porque los cielos no hablan. Literalmente hablando, nunca habrás escuchado el cielo hablar ni las nubes hablar. Está hablando poética y metafóricamente. Por ejemplo, cuando tú dices que Dios es tu roca, no estás hablando literalmente. Dios no es una roca, pero sí metafóricamente Dios es una roca porque te da fortaleza. Él es tu fundamento. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cristo es una puerta? Literalmente no. Metafóricamente sí, porque por medio de Él entramos a tener comunión con el Padre. Así que hay que entender lo que estamos leyendo aquí de forma poética. De la misma forma que cuando tú, hermano, te enamoras de tu mujer, le llamas cosas muy bonitas, ¿no? Eres mi mariposita, eres mi gacela, eres mi tortuga, mi vaquita, mi cerdita. Decimos cosas bonitas a nuestras esposas. Es lenguaje poético. No estamos hablando literalmente. Así que tenemos los cielos y luego, 2 al 4, dice la palabra de Dios, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. De nuevo, estamos diciendo lo mismo. De la misma forma que el cielo no habla literalmente, el día y la noche tampoco hablan literalmente. Es lenguaje metafórico, poético, que todos pues entendemos. La idea entonces es que David quiere decir y quiere transmitir, comunicar, es que toda la creación está exaltando, magnificando la obra creadora de Dios, diciendo que Él es poderoso, Él es bello, Él es inteligente, Él es glorioso en todos los sentidos. Y dice el versículo 4, por toda la tierra, no solamente en la iglesia, por toda la tierra salió su voz, la voz del cielo, la voz del día, la voz de la noche y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Revelación general, amados. Pablo nos dice en Romanos 1, 19, también habla acerca de la revelación general. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Pablo usa el mismo argumento que David, diciendo que los ateos, los que no creen en Dios, están sin excusa, porque Dios se ha revelado clara, públicamente, delante de ellos a través de la creación. ¿Dónde está el problema? Pablo nos contesta en Romanos 1:18, ellos detienen con injusticia la verdad. Conocen la verdad, saben que Dios existe, saben que Él está en el trono, pero como aman su pecado, se deleitan en la maldad, retienen la luz de la verdad de Dios, sepultan la verdad de la palabra del Señor y por lo tanto no tendrán excusa ninguna en el gran día del juicio.
Así que los cielos dan testimonio de Dios, el día da testimonio de Dios, la noche da testimonio de Dios. Y en último lugar, versículos 4 al 6, nos habla del cuarto elemento, a saber, el sol. Versículo 4 dice, en ellos, es decir, en los cielos, Dios puso tabernáculo para el sol, y este, es decir, el sol, como esposo que sale de su tálamo, tálamo quiere decir lecho en nuestro lenguaje, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De nuevo, lenguaje metafórico. El sol no tiene un tabernáculo literal, es lenguaje metafórico. Y también David emplea otras imágenes metafóricas aquí, diciendo que el sol es como un esposo radiante que acaba de casarse y ha salido de su lecho. Es como un corredor fuerte y musculoso gozándose a la hora de correr. Es un gozo palpable, tangible y precioso, perceptible. Así es el sol. El sol es un evangelista. El sol es un misionero predicando la gloria del Dios Todopoderoso. De la misma forma que un varón se emociona con un partido de fútbol y corre y juega y suda con gozo, el sol también se esfuerza a la hora de anunciar la gloria de Dios en toda la tierra. Así que pues, hermanos, en el primer punto de mensaje, estamos en la esfera de revelación general. Todos los hijos de Adán, aunque sean salvados o perdidos, todos pueden ver la creación, la naturaleza, y saben que Dios existe, por mucho que nieguen dicho hecho. Entonces, en primer lugar, Dios se ha revelado en la creación, revelación general. Y ahora, en segundo lugar, vamos a prestar más atención, y este punto va a ser el más denso del mensaje hoy, revelación especial, del versículo 7 al versículo 11. Así que en primer lugar hemos hablado de revelación general. Dios se revela en los cielos, el día, la noche y el sol. Número 2, revelación especial, leyendo del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo pues es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Pues bien, en el primer punto hablamos sobre revelación general, a saber, la revelación de Dios dada en toda la creación, que todos podemos ver, seamos creyentes, no seamos creyentes. Pero ahora pasamos a la esfera de revelación especial. Revelación especial. Porque la revelación general no nos puede salvar. Es cierto que al estudiar los cielos, el día, la noche, el sol, podemos llegar a ciertas conclusiones tocantes a la naturaleza del Creador. Por ejemplo, deducimos que tiene que ser muy inteligente, muy poderoso, muy sabio, muy grande, pero no podemos saber si este Dios que ha creado todo es un Dios de amor, un Dios de odio, un Dios cercano, un Dios lejano, un Dios que quiere comunicarse con nosotros, un Dios que no está interesado en nosotros. Para contestar esta especie de pregunta, hace falta revelación especial. Una revelación verbal de parte de Dios. La revelación especial no es general porque no es dada a conocer a todos. Hay muchas personas que se han muerto sin haber oído el Evangelio, sin haber recibido un ejemplar de la Biblia. Hasta nuestros días hay más de 2.000 millones de personas en el planeta que jamás han oído el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego también, no solamente esto, incluso en la iglesia visible, cuando predicamos semana tras semana, hay muchas personas que se congregan que tienen el corazón totalmente encegado. No ven la luz de la gloria de Dios, están oyendo las palabras, pero la revelación especial no está efectuando ningún cambio en sus almas. Así que la revelación especial ya no es para todos, sino para un pueblo concreto. Y es esta revelación la que nos salva en el día final. Es bastante fácil dividir esta segunda sección del Salmo en 5 bloques, porque David nos da 5 títulos de la palabra de Dios. Versículo 7, la ley del Señor. También en versículo 7, el testimonio del Señor. Versículo 8, mandamientos del Señor.
versículo 8 de nuevo, preceptos del Señor, y versículo 9, juicios del Señor. Sirven como sinónimos para aludir a la palabra escrita de Dios, la revelación especial verbal que Él da a conocer a su pueblo. Lo que tenemos que hacer entonces con estos 5 títulos es ver lo mucho que un hombre de Dios ama las Escrituras. Porque después de David recalcar los títulos diferentes de la palabra, él nos habla de 5 actividades de la palabra y luego una lista hermosa de adjetivos que describen la palabra del Señor. David entonces, por medio de la revelación especial de Dios, había aprendido a conocer a Dios, a amar a Dios. Evidentemente David no tenía un ejemplar del Nuevo Testamento, pero sí tenía el Pentateuco de Moisés, tal vez un ejemplar del libro de Josué, y meditaba de día y de noche en la ley del Señor. Así que si nosotros, amados, en esta mañana queremos llevar una vida cristiana fructífera, saludable, sana, hay que ser expertos en la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, sumergirnos en la palabra, memorizar la palabra. Hay que andar en la palabra de Dios día y noche. Y David dice aquí que la palabra es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, deseable y dulce. Es lenguaje de un hombre regenerado. ¿Qué piensa un hombre regenerado, salvado, acerca de la Biblia? Piensa que la Biblia es fiel, recta, pura, limpia, verdadera. No tiene una actitud crítica. De ahí el peligro de los dudólogos en nuestros días, que están dudando de la plena autoridad de la palabra de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo exalta, elogia la palabra del Señor, no cuestiona la palabra, no tiene una actitud de incredulidad hacia la palabra, ama la palabra, abraza la palabra, predica la palabra, defiende la palabra. ¿Qué hay en tu corazón pues hacia la palabra? ¿Dudas? ¿Escepticismo? ¿Un amor profundo? ¿Una fe de niño confiando en la palabra de tu Padre Celestial? Decía de nuevo Calvino, debemos a las Escrituras la misma reverencia que a Dios, ya que las Escrituras tienen su origen en Él. David pudo hablar de esta manera sobre las Escrituras porque él sabía que habían sido inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Seguro que todos conocéis 2 Timoteo 3:16 en esta iglesia, ¿verdad? Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo de Pedro 1:21 también dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, sí, más concretamente, el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos en este libro, hermanos, no es el fruto de un pensamiento de un predicador o un simple profeta, es la palabra de Dios, la mismísima palabra de Dios. De ahí la necesidad de reverencia en el estudio de la palabra. Nosotros en nuestra iglesia el domingo pasado acabamos 1 de Pedro, después de predicar 2 años a partir de la epístola, y una y otra vez en los 5 capítulos de 1 de Pedro, Pedro está citando el Antiguo Testamento, una y otra vez, citándola textualmente, haciendo alusiones al Antiguo Pacto, porque Pedro sabía que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener una vida fructífera? Basándote en la palabra de Dios. Entonces David aquí, escribiendo bajo el Espíritu Santo de Dios, elogia la palabra. Así que entendemos aquí a partir de este salmo que David no es el único en alabar la palabra de Dios. El Espíritu Santo también alaba y exalta la palabra de Dios. Si tú eres un hombre espiritual, pues vas a alabar la palabra de Dios. Y aquí tenemos otros textos de los salmos que nos hablan sobre la belleza de la palabra de Dios. Voy a leer solamente 10 versículos. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada la palabra del Señor. Quiere decir intachable, íntegra. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra del Señor. Salmo 56, 10. En Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. Salmo 107, 20. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Salmo 119, 89.
Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Por eso creo en la predicación expositiva, porque si exponemos el consejo de Dios, va a alumbrar a la congregación. Y la congregación no estará basada en mi sabiduría como pastor, sino en la palabra de Dios. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Si tú de verdad, pues hermano, hermana, andas en la plenitud del Espíritu Santo, tú no vas a estar criticando las Escrituras. Tú vas a glorificar a Dios por la palabra del Señor en tu vida. La palabra es lo más importante, el don más inestimable que tenemos. En palabras del puritano Thomas Watson, las Sagradas Escrituras son la joya más preciosa que Cristo nos ha dejado. Pero en esta mañana, queridos, no solamente quiero dejaros con la opinión de David, la opinión de Pablo en 2 Timoteo 3:16, la opinión de Pedro en 2 de Pedro 1:21. Yo también quiero que entendáis que el capitán de nuestra fe y salvación, el gran Señor y cabeza de la iglesia, Jesucristo, también exaltaba la palabra de Dios en vida y en muerte. Y aquí tenéis 10 observaciones sobre la bibliología del Señor Jesús. Y os digo en esta mañana, si vosotros os llamáis cristianos, seguidores de Cristo, la bibliología de Jesús tiene que ser la tuya. Si alguien te dice a ti, yo soy seguidor de Cristo, pero no comparte la bibliología de Cristo, no es un seguidor de Jesucristo. Por muchos doctorados en teología protestante que tenga, no es un seguidor de Jesucristo. Un seguidor de Jesucristo se somete al señorío del Señor en todas las cosas. Si tú de verdad eres un cristiano, la bibliología de Jesús será tu bibliología. 10 observaciones breves sobre la bibliología de Cristo. ¿Qué pensaba Jesús acerca de la palabra escrita de Dios? Primera observación. Jesús nunca se opuso a la palabra de Dios. Jesús nunca se opuso a la palabra de Dios. Esto contradice la actitud de muchos predicadores contemporáneos que hacen que sus congregaciones duden de la palabra de Dios. Jesús nunca emitió una sola palabra de crítica al Antiguo Testamento. Incluso en el Sermón del Monte, cuando repitió la frase, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, él aclaró que de ninguna manera estaba anulando la autoridad del Antiguo Testamento. Porque dice en el mismo sermón, en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo estaba cumpliendo la ley y en el Sermón del Monte estaba revelando el verdadero propósito de la ley de Moisés, donde la gente se había quedado con el mandato externo. Cristo quería ir al corazón, no estaba desacreditando las Escrituras. Número 2, observación 2. Jesús nunca corrigió la perspectiva de los fariseos en cuanto a la inspiración bíblica. Jesús nunca corrigió la perspectiva de los fariseos en cuanto a la inspiración bíblica. Es cierto que Jesús se metió con los fariseos, con los saduceos, porque ellos eran los teólogos liberales de sus días, que no creían en la revelación de Dios, no creían en nada milagroso, pero los fariseos sí creían en ángeles, en demonios, en la vida después de la muerte, en la resurrección. Ellos sí creían en lo sobrenatural y ellos sí creían que todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Jesús criticó a los fariseos por sus interpretaciones del Antiguo Testamento, pero nunca criticó a los fariseos por su bibliología, porque ellos creen que todas las Escrituras habían sido inspiradas por Dios. Si Jesús hubiera estado en desacuerdo con ellos, lo hubiera seguramente dicho, como en el caso de los saduceos. Número 3, Jesús se sometió 100% a las Escrituras. Un ejemplo, nada más salir de ser bautizado por Juan, ayuna, como yo voy a hacer la semana que viene, 40 días y 40 noches en el desierto y aparece Satanás. 3 tentaciones. Convierte estas piedras en pan
échate del pináculo del templo, y si tú postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Cómo contesta Cristo al diablo 3 veces? Sí, Señor. Saca la escopeta del Espíritu Santo. Escrito está, pum. Escrito está, pum. Escrito está, pum. Cristo 100% sometido a la palabra de Dios. ¿Y tú te llamas seguidor de Cristo haciendo que yo dude de la palabra de Dios? No puedes ser un seguidor de Cristo si siembras dudas y confusión tocante a la palabra. Observación 4. Jesús proclamó que todas las escrituras se cumplirían. Jesús proclamó que todas las escrituras se cumplirían. Jesús estaba convencido de que la palabra era inspirada por Dios. Dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Diga lo que diga el teólogo, diga lo que diga el dirigente del movimiento evangélico, Cristo dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y si Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada, ¿sabes lo que esto quiere decir en nuestros términos, hermanos? Que la escritura no puede ser quebrantada. Es la verdad de Dios, es palabra de Dios, la verdad de Dios. Y Jesús también dice, Mateo 5:18, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de esta ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. La palabra jota en griego corresponde al vocablo hebreo yod. Yod es la letra más chiquitita en el alfabeto hebreo. No es realmente una letra, es una especie de coma que se pone encima de una palabra. Se estima que hay 66,000 yods en el Antiguo Testamento. Según Cristo, cada yod importa. Cristo no podría haber afirmado su fe en la inerrancia de las Escrituras de forma más contundente. Hasta los yods, los 66,000 comas que tenemos en el Antiguo Testamento, se van a cumplir sí o sí, porque lo dice el Señor de la Iglesia. Fue inspirada la palabra por el Espíritu de Dios. Ahora bien, voy a pedir a un hermano, por favor, que me lea en voz alta Génesis 2:24 para esta quinta observación. Jesús dijo, quinta observación, Jesús dijo que hasta las partes humanas de la Biblia eran divinas. Si alguien, por favor, podría buscar Génesis 2:24 y leerlo porfis en voz alta. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, ahí está escribiendo el cronista de Génesis. El autor de Génesis aquí está hablando. No es una palabra verbal de parte de Dios. Pero ahora os voy a leer un texto paralelo en Mateo 19:5, donde Jesús cita el pasaje que el hermano nos ha leído. Dice Jesús en Mateo 9, versículo 5, prestad atención. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, es decir, Dios dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Ahora bien, en Génesis 2:24, Dios no está hablando literalmente. Es el cronista el que escribe estas palabras. Pero puesto que Cristo creía que todas las escrituras habían sido inspiradas por Dios, este pasaje humano, Jesús dice que fue Dios el que lo dijo. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. No solamente las partes donde Dios se dirige al profeta Jeremías diciéndole, escribe esta profecía y yo te hablaré. Todas las partes de la Biblia han sido inspiradas por el Señor. Hasta las partes humanas de la Biblia son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Observación número 6. Jesús se dedicó a la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús se dedicó a la enseñanza de la palabra. Jesús era antes que nada un maestro de las Escrituras. Cuando se levanta a predicar su primer sermón en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y empieza a predicar a partir de Isaías 61, del versículo 1 al 2, diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. El Salvador creía en la necesidad de enseñanza, de doctrina bíblica, y si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, hace falta doctrina,
Hace falta predicación bíblica para la gloria de Dios. Observación 7. Jesús sanó con el fin de que la palabra se cumpliese. Jesús sanó con el fin de que la palabra de Dios se cumpliese. Mateo 9:35 dice que Jesús iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora bien, ¿por qué Jesús se dedica tan incansablemente al ministerio de la sanidad, a la liberación? Pues Mateo nos da la respuesta en Mateo 8:16-17 diciendo: cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, cuando Jesús estaba desempeñando su ministerio de sanidad y de señales, lo hacía para que la palabra de Dios se cumpliese. Estaba siempre subordinado a la enseñanza de la palabra. Una señal de salud espiritual es cuando los hermanos vienen a la iglesia apasionados por la palabra. Tristemente en nuestros días la gente está más interesado en el tiempo del altar después de la predicación y están esperando un gran momento para recibir un soplo del ungido del Señor o que alguien le tire la chaqueta encima, y están esperando todo esto en vez de centrarse en la predicación de la palabra de Dios. Una persona que no viene a la iglesia por amor a la palabra, la predicación de la palabra, está en enfermedad espiritual. Jesús sana con el fin de llevar a la gente a la palabra. La palabra es lo central, lo fundamental. Observación número 8. Jesús nunca desobedeció las Escrituras. Jesús nunca desobedeció la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca desobedeció la palabra de Dios. Incluso en el día, cuando estaban recogiendo espigas, en el día del sábado, la gente, los fariseos, acusaban a Cristo de pecar en Marcos 2, del 23 en adelante. Pero Jesús revela que para nada estaba desobedeciendo las Escrituras. Si tú tienes hambre y estás yendo por un campo en el día del sábado, puedes coger una espiga para saciar tu hambre. Es un acto de misericordia. Otra cosa sería montar un mercado de espigas en el día de reposo. 3 euros por 2 kilos, ¿entendéis? Hay una distinción. En momentos de necesidad, sí. Si tu oveja cayese en un hoyo en el día del sábado, ¿acaso no irías para sacar la oveja en el día del sábado? Puedes hacer obras de misericordia. Si tu iPhone cayese en la calle en el día domingo, ¿acaso no te agacharías para coger el iPhone? De la misma forma, en el sábado, en el día del Señor, es lícito hacer obras de misericordia. Jesús no estaba para nada desobedeciendo la palabra de Dios. Penúltima observación, 9. Jesús creía en las profecías mesiánicas. Jesús creía en todas las profecías mesiánicas. Por ejemplo, Juan el Bautista está en la cárcel un poco desanimado, tiene sus dudas y envía 2 siervos suyos y preguntaba a Jesús Nazareno si él es aquel que había de venir. ¿Y cómo contesta Jesús? En vez de decir, dile a Juan, yo soy, no pasa nada, contesta a Juan con estas palabras. Y hacedse ver a Juan, estoy citando de Lucas 7:22, hacedse ver a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Cristo contesta de esta manera? Pues está citando textualmente Isaías 35, versículos 4 al 6, hablando del Mesías que había de venir. Y ya que Juan el Bautista era un experto en la teología del Antiguo Testamento, cuando Jesús contesta de esta forma, Juan entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo. Yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Yo soy el Mesías profetizado, porque todas las profecías cristológicas se están cumpliendo en mí. Jesús incluso delante del sumo sacerdote, cuando le preguntan, oye, dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él dice, yo soy. Nunca digas esto en un contexto judío. Yo soy. Y ciertamente veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo con las nubes del cielo.
¿Por qué contesta de esta manera? Pues yo soy alude a Éxodo 3, versículo 14, cuando Dios dice a Moisés, diréis a los israelitas, yo soy, os ha enviado. Cristo está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo eterno de Dios. Y luego dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo con el poder de Dios en las nubes de gloria. Está citando Daniel 7, del 13 al 14, otra profecía mesiánica que todos en el Sanedrín entendían perfectamente. Jesús pues creía en el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Y por esta razón, cuando está colgado en la cruz, ¿qué salmo empieza a recitar? El 22. Porque es un salmo mesiánico, un salmo cristológico, y Jesús en la cruz está diciendo, yo soy el cumplimiento del salmo 22. Y finalmente, observación número 10. Hasta la muerte y la resurrección de Cristo obedecen las Escrituras. Hasta la muerte y la resurrección de Cristo obedecen las Escrituras. Antes de la pasión, amados, lee los evangelios sinópticos. ¿Cuántas veces profetizó Cristo acerca de su muerte, diciendo que es necesario que se cumpla en mí todo lo que está escrito? Y luego, después de resucitar poderosamente al tercer día, dice la palabra de Dios en Lucas 24, 44, diciendo, estas son las palabras que os hablé, estando yo con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. A saber, Cristo muere con el fin de que las Escrituras se cumplan. Y tú me vas a decir a mí que eres un discípulo de Jesucristo, pasando de las Escrituras, dudando de las Escrituras. Lo siento mucho, no puede ser así. Y Jesús no solamente muere con el fin de cumplir las Escrituras, resucita al tercer día con el fin de cumplir las Sagradas Escrituras. Un cristiano tiene la misma bibliología que el Señor Jesucristo. Así que, amados, ¿cómo está vuestro corazón en cuanto a la palabra de Dios? ¿Amáis la palabra? ¿Creéis la palabra? ¿Es tesoro para vosotros? ¿Estáis entregados al estudio, obediencia a la palabra de Dios? Sed discípulos de Cristo. Atesorad la palabra de Dios en vuestros corazones. Y podréis decir las palabras de aquí de David, que la palabra es perfecta, fiel, recta, limpia, verdadera, deseable y dulce. El mismo Cristo exaltó la autoridad de la palabra. Entonces, si viniese aquí un predicador un día al púlpito negando la autoridad de la palabra de Dios, ¿qué tenéis que hacer con aquel predicador? Sí, Señor, sacar las piedras y acabar con él y apagar la cámara antes de lanzar las piedras, si no todos vais a la cárcel. Así que tenemos 5 títulos de la palabra de Dios aquí en el Salmo. Hemos visto la bibliología de David, de Pedro, de Pablo y del Señor Jesucristo. Y los 5 títulos aquí en el Salmo 19 son hermosos. El primer título es glorioso. Versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Oh, hermano, qué consuelo me da como predicador este versículo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Yo soy predicador. Y hace años, cuando iba predicando ahí por México, por España, por Irlanda, yo pensaba en cierto sentido que el éxito del mensaje dependía de mi elocuencia, de mi carisma, de mis dones, de mi fuego. Pero no, hermanos. El éxito, el avance del evangelio depende del poder de la palabra de Dios. Descansamos en la palabra del Señor. Dios coloca a Ezequiel en el valle de huesos secos y muertos. Ezequiel no puede dar vida. No puede hacer nada por mucho que salte y grite y baile. ¿Qué tiene que hacer Ezequiel? Predicar la palabra. Y Dios se encarga de dar nueva vida a los huesos secos. Por lo tanto, vosotros que vais a ser predicadores en el futuro, ¿qué tenéis que hacer? Predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Aunque todos te aplauden y todos te odien, predicad la palabra sin cesar. En palabras de Charles Spurgeon, él dice, en este momento, yo creo firmemente que si Dios así lo quisiera,
Todas las almas en esta iglesia se convertirían en este mismo instante. Si Dios se complaciera en enviar la fuerza arrolladora de su Espíritu Santo, ni aun el corazón más duro será capaz de resistirlo. El soplo del Espíritu está en las manos del Todopoderoso y Él nos llama a predicar. Predica, 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 porque la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. La palabra es la que convierte. Y luego, según la lista de títulos, además de la conversión, tenemos aquí títulos y actividades relacionadas con la vida de santificación. Además de convertir el alma, en primer lugar, las otras 4 actividades son las siguientes. La palabra hace sabio, la palabra alumbra, la palabra amonesta y la palabra alegra. Así que la palabra hace sabio, alumbra, amonesta y alegra. En primer lugar, la palabra nos hace sabio porque nos enseña doctrina. Nos enseña lo que tenemos que creer tocantes a las cosas de Dios que vimos ayer. Trinidad, inspiración de las Escrituras, doble naturaleza de Jesucristo, salvación por gracia a través de la fe, salvación eterna para los salvados, condenación eterna para los impíos. La palabra nos hace sabios porque nos enseña lo que tenemos que creer. Y no solamente es una sabiduría intelectual, sino también práctica. La palabra te enseña cómo tienes que vivir. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? El tema de la pureza sexual. La palabra nos enseña sobre la pureza sexual. Un hombre de Dios guarda su pureza sexual para su mujer. Y una mujer de Dios guarda su pureza sexual para su marido. La palabra nos hace sabio para que no andemos en los caminos de los impíos. Así que la palabra nos hace sabios y nos alumbra porque nos enseña teología y ética. Las dos cosas. Y por esta razón en la iglesia es importante tener una confesión de fe y un pacto de miembros. Confesión de fe, que es lo que creemos, pacto de miembros, nuestro comportamiento. Y en tercer lugar, dice, hacer sabio, alumbra y amonesta. Amonesta. Si tú, por ejemplo, estás andando en pecado, la palabra de Dios es aplicada a tu corazón por el Espíritu Santo, por un hermano, por el pastor, para reprenderte, para corregirte para la gloria de Dios. Y un verdadero cristiano está abierto a reprensión, a corrección. El sabio ama al que lo corrige, pero el necio detesta la corrección. Y tú sabrás si eres una oveja, una cabra del Señor, bueno, una oveja de Cristo, una cabra del diablo, según tu actitud hacia la corrección. Si el pastor se acerca a ti corrigiéndote, y tú te sometes y le das gracias al pastor y un besito, gracias pastor por haberme amonestado, señal de que eres una oveja de Dios. Pero si el pastor se acerca, un hermano o una hermana se acerca para corregirte y reacciones enfadado, molesto, mosqueado, tal vez seas una cabra. Las cabras no quieren ser corregidas. Y muchas veces en las iglesias, en el momento que procuras corregirle a alguien, se levanta de la iglesia y se larga. Señal tal vez de que no sea una oveja de Cristo. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la corrección? ¿Puede la gente corregirte? ¿Haces caso a los que te instruyen en el camino de Dios o detestas a los que te instruyen? Señal de regeneración es cuando amas a los que te instruyen. Así que la palabra nos hace sabio y nos alumbra porque nos enseña doctrina y ética. La palabra nos amonesta porque nos corrige cuando estamos andando mal. Y en cuarto lugar, la palabra nos alegra el corazón, nos alegra el alma. Dice el versículo 11, la palabra alegra el corazón y en guardar los juicios del Señor hay grande galardón. Primero entonces, hermanos, si tú eres regenerado, yo sé que estás disfrutando de la predicación porque la palabra de Dios alegra tu alma. Y estás feliz y estás contento. Y aunque tiraré yo 3 horas aquí predicando, estáis felices porque amáis la palabra de Dios por encima de todas las cosas. La palabra te alegra el alma, es tu tesoro. Y fijaros lo que dice aquí Dios. En guardar la palabra hay grande galardón. Entonces, fijaros en Dios, la bondad del Señor. Dios te da revelación general. No tiene por qué revelarse en la creación, pero ha querido hacerlo. Y Dios tampoco tiene que darte revelación especial. No tiene que darte su palabra, pero aún así lo ha hecho. Gloria a Dios. Pero Dios no solamente te ha dado revelación general y revelación especial, Él te ha dado una promesa. Que si tú andas en esta palabra, yo te voy a recompensar grandemente. Y Él dice aquí que la palabra es como la miel
y la palabra es como oro. Es decir, hermanos, digamos que ahora mismo en esta mesa yo os pongo un cofre de 50,000 pavos, 50,000 euros, y ahí al otro lado a la derecha coloco un bote gigantesco de miel. Y yo os estoy dando dinero y miel. Y os digo, hermanos, gastad todo el dinero, comed toda la miel, y si lo hacéis, os voy a recompensar. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Te ha dado su palabra, que es oro, que es miel, y Dios es tan sumamente generoso y bondadoso que si tú andas en obediencia a la palabra, si tú gastas este dinero y si tú comes esta miel, Él te va a recompensar. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Cuán bueno, tierno, misericordioso es nuestro Señor! Oh amados, hoy pues, gastad el dinero de la palabra, zampad la miel de las Escrituras y Dios se va a encargar de bendeciros hasta lo inconcebible. Nuestro Dios es así de bueno. Alabado sea Señor por tu bendita, gloriosa, dulce, hermosa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Los que son de Dios aman este oro y se deleitan en la miel. Hermano o hermana, amad la palabra de Dios. Memorizar. Mira, yo veo jóvenes aquí en esta mañana. Vosotros tenéis el cerebro como una esponja, como Bob Esponja. Vosotros, hermanos, tenéis una capacidad intelectual impresionante. Hay jóvenes aquí, esta misma tarde podríais aprender, memorizar un capítulo de la Biblia sin ningún problema. Yo recién convertido, con 17 años, había memorizado 5 libros enteros de la Biblia. Los jóvenes tenéis una capacidad mental. Ahora tengo 33 años. Y procuro memorizar los mismos pasajes que hace 15 años y ya me cuesta. En vez de aprender a leer el versículo, pues a lo mejor 2 o 3 veces, ya tengo que leer el mismo versículo 5 o 6 veces. Claro, me voy haciendo viejito, tengo pelo gris, yo necesito la vara para andar, ¿no? Jóvenes, aprovechad ahora. Menos WhatsApp, menos Facebook, menos YouTube, más palabra de Dios. Y vosotros mayores, padres, varones, maridos, vosotros en casa, lunes al viernes en casa, memorizad un texto con vuestros niños y niñas en casa. 5 versículos a la semana. Y los niños, guardando la palabra de Dios en sus corazones, van a ser más fuertes en el Señor. Y aunque no se conviertan, van a tener este buen depósito guardado para tal vez en el futuro luego convertirse por la gracia de Dios. Memorizar la palabra en casa, tomar la palabra en serio, andad en la palabra de Dios. Y finalmente, el tercer punto para acabar, pues en esta mañana, nuestra respuesta a dicha revelación. En primer lugar, hablamos de la revelación general, el cielo, día, noche, sol. Luego hemos visto 5 títulos y 5 actividades de la palabra de Dios que acabamos de comentar. Y ahora número 3, ¿cómo debemos de responder ante esta revelación? Versículos 12 al 14. Leyendo del 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. 3 subpuntos para acabar este tercer punto. 3 peticiones aquí en este salmo. 1. Preservación, liberación, mejor dicho, del pecado oculto, versículo 12. Liberación del pecado oculto. Petición 2, versículo 13. Preservación del orgullo. Preservación del orgullo, la soberbia. Petición número 3, una vida llena de gratitud, versículo 14. Así que 1, liberación del pecado oculto. 2, preservación del orgullo. 3, una vida llena de gratitud al Señor. Y vamos a ver que en estas 3 peticiones, la respuesta es la palabra, la palabra, la palabra. Petición número 1. Liberación del pecado oculto. ¿Cómo puedes tú, según el versículo 12, ser librado de tus errores? ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que te amonesta, que te reprende, que te instruye en el camino en el cual has de andar.
Entonces la respuesta a la primera petición, líbrame de mis pecados ocultos, la respuesta es ánclate en la palabra de Dios. Anda en la palabra y serás librado del pecado oculto. Un versículo muy famoso en este contexto, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo podemos ser librados del pecado oculto? Guardando la palabra del Señor. La palabra produce un efecto santificador en la iglesia. Por esta razón es tan importante la predicación bíblica. Porque cuando vienen lobos, cuando vienen cabras, cuando viene gente enferma queriendo paralizar la obra de la iglesia, la palabra de Dios funciona como si fuese un spray de estos higiénicos que van limpiando la atmósfera. No quiere decir que no haya gente problemática, pero la predicación bíblica en el poder del Espíritu Santo va santificando la iglesia. Y es mucho más difícil que prosperen los impíos en una iglesia bíblica que en una iglesia no bíblica. Predicar pues la palabra, someteos a la palabra, y la palabra hará un efecto maravilloso en vuestras vidas y también en vuestras congregaciones. Oremos pues para que vivamos delante de la palabra. Petición número 2, versículo 13, preservación del orgullo. Preservación del orgullo. Dice versículo 13, presérvame, Señor, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo podemos librarnos de ser unos orgullosos, flipados, creídos, prepotentes, altivos, sometiéndonos a la palabra? Lo que el pastor nos dijo en esta mañana, entendiendo que delante de la palabra no somos nada. Somos gusanos, somos polvo de la tierra, por lo tanto no creemos en la predicación que se centra en nuestro ego, en nuestra autoestima. Tú eres un campeón, sueña cosas grandes, tú eres una máquina, eres el profeta de Dios para nuestros días. No, predicamos en humildad, con el espíritu quebrantado y contrito. Y como dice Isaías 66:2, un texto amado, miraré, dice el Señor, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Humildad ante la palabra. El momento que dejamos de someternos a la palabra, nos convertimos en filósofos humanistas y creamos una teología basada en nuestros caprichos, creando un ídolo no digno del nombre del Dios de la Biblia. Jeremías 8:9 dice, he aquí aborrecieron la palabra de Dios. ¿Qué sabiduría tienen? Ninguna. Aplicación de nuevo pensando en el futuro del movimiento evangélico en España. Viene un hombre con sus 3 doctorados en teología protestante poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Dios dice, ha rechazado la palabra, ¿qué sabiduría tiene? La sabiduría no está en estudiar una facultad de teología muy distinguida. La sabiduría no está en tener doctorados. No está en tener un gran auditorio. La sabiduría está en la palabra de Dios. Someterte a la palabra, abrazar la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra. Si tú andas en obediencia a la palabra, eres un hombre sabio, aunque nunca hayas estudiado en la universidad. Delante de Dios, los sabios tiemblan ante la palabra de Dios. Quiero que entiendas, pues, hermano, que el diablo no va a venir aquí a Hospitalet vestido de, no sé, con cuernos, con su colita, con música de fondo. Satanás vendrá a Barcelona con sus títulos, con el respaldo del mundo evangélico, jactando de sus logros, y luego hará que dudéis de la palabra, estando ya dentro de nosotros. Temblad ante la palabra, sed humildes y no vais a ser llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. Orad mucho por vuestros pastores, hermanos. Orad mucho por Juan Manuel, orad mucho por Marcos. Nosotros también estamos bajo mucho ataque como predicadores de la palabra de Dios. Si decidiéramos predicar otra cosa que no fuese la palabra, seguramente las multitudes nos estarían alabando. Pero por ser voceros bíblicos recibimos muchos ataques. Orad mucho por los ancianos y pastores en esta congregación. Y finalmente número 3, petición 3, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. De nuevo, ¿cómo podemos ver el cumplimiento de esta palabra en nuestras vidas? Pues mediante la palabra. ¿Cómo puedo yo tener una boca? ¿Cómo puedo yo tener dichos que sean del agrado del Señor? Pues
una boca repleta de la palabra de Dios. Dice la palabra, cantando entre vosotros, no con salmos, himnos y cánticos espirituales. Una boca llena de la palabra de Dios es un gozo para el corazón de nuestro Padre Celestial. Charles Spurgeon, no sé si aquí conocéis a John Bunyan, ¿os suena? Tal vez el libro del Progreso del Peregrino. Sí, pues Juan Bunyan era un puritano. Y este hombre memorizó grandes bloques, grandes capítulos, párrafos de la Biblia. Y este hombre estaba tan lleno de la Biblia, incluso Progreso del Peregrino es Biblia de principio a fin. Charles Spurgeon, una vez predicando, aludió a John Bunyan y decía que John Bunyan no tenía sangre, sino biblina. Biblina, es decir, si tú hubieras cortado al hermano Bunyan, en vez de salir sangre, habría salido Biblia. Y mi oración por todos vosotros, amados, es que tengáis biblina. La próxima vez que alguien te pegue un puñetazo, tú sueltas una promesa del Señor de misericordia, de gracia y de perdón. Llénate de la palabra, hínchate de la palabra de Dios, que tengáis biblina para la gloria de Dios, que vuestra boca esté repleta de la palabra del Señor. Así que pues, hermanos, os lanzo este desafío. Si no estáis estudiando la palabra, si no estáis leyendo las Escrituras, que Dios use este mensaje para encender en vosotros esta pasión por volver a las Sagradas Escrituras. La palabra os hará bien, la palabra os santificará, la palabra glorificará el nombre de Dios en vuestras vidas. Una iglesia edificada en la palabra no podrá ser engañada fácilmente. Por lo tanto, sed bíblicos. Echad raíces en la palabra de Dios. Y concluyo pues con esta hermosa expresión justo a finales del Salmo. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Roca mía, lenguaje metafórico, redentor mío. Es cierto, amados, que os he predicado hoy sobre la palabra de Dios. Va a ser la gran lucha de nuestra generación ahora que se acerca, defender la palabra de Dios. Denominaciones e iglesias van a dividirse sobre el asunto de la autoridad de la palabra. Lo estoy profetizando, va a pasar, sí o sí, ya está sucediendo. Pero queridos, es cierto que hemos en gran parte sido muy pasotas con la palabra del Señor. Yo vi un vídeo el otro día de hermanos en la China que recién habían recibido una caja de Biblias. Oh hermano, cómo corrían los hermanos para coger aquellos ejemplares de la Biblia. Y luego enseguida pensé, nosotros aquí en el Occidente tenemos la Biblia en todas las versiones imaginables, ¿verdad? Reina Valera 95, 60, 1909, la Biblia de las Américas, Dios habló hoy, el pastor Will habló hoy, tenemos de todo, tantas versiones de la Biblia. Y hay en la China, queridos, en la iglesia perseguida, no tienen Biblias. Hermanos, tenemos que recuperar pasión por la palabra de Dios, volver a la palabra. Y gracias a Dios aquí, dice el Salmo, que Él es nuestra roca, nos va a sostener en esto y es nuestro Redentor. Así que yo también os lanzo hoy. A lo mejor algunos de vosotros os sentís culpables en esta mañana. Padres, no habéis estado desempeñando el papel de un sacerdote en vuestro hogar. No habéis estado estudiando la palabra con vuestra mujer ni con vuestros hijos. Pero David dice que Él es nuestro Redentor. Nadie ha dado la talla. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado al Señor. Pero os traigo un bálsamo muy dulce en esta mañana. Él se acerca a ti hoy como Redentor, como el que te perdona y te permite ahora empezar una nueva aventura con la palabra en casa, con la palabra en la iglesia. Y os ruego pues en el nombre de Dios, a la luz de su gracia, después de haberos hablado en esta mañana, ahora tomad en serio el estudio de la palabra, regocijándose en la bondad de vuestro amado Redentor, el que perdona tus pecados, el que permite que empieces de nuevo. Pues amados, a la luz de todo lo que hemos predicado hoy, permitidme acabar con una breve recapitulación. 1, hablamos de revelación general, 4 elementos: el cielo, el día, la noche, el sol. Todos dando a conocer la gloria de Dios de forma metafórica. Y esta revelación es general porque es dada a conocer a todo el mundo, no solamente un grupo selecto. En segundo lugar, hablamos sobre la revelación especial para un grupo selecto, un pueblo concreto, el pueblo de Dios. Y es esta revelación especial la que nos salva. Vimos pues la bibliología de David, de Pedro, de Pablo y más importante del Señor Jesucristo. Y explicamos que si Jesús es nuestro Señor, nuestra bibliología tiene que ser la bibliología de Cristo. Y comentamos pues que la Biblia hace 5 actividades principales. Convierte el alma,
Por lo tanto, no tenemos que manipular a la gente, ni comprar máquinas de humo, ni bajar las luces después de predicar. Dependemos de la palabra. La palabra también nos hace sabios. La palabra nos alumbra porque nos da teología y ética. La palabra nos amonesta porque nos corrige cuando andamos mal. Y la palabra también nos alegra. Es dulce como la miel, es precioso como el oro. Y si gastamos estas bendiciones, Dios nos va a recompensar. Cuán bueno es nuestro Dios. Y finalmente, número 3, nuestra respuesta ante dicha revelación. Hemos visto 3 peticiones: liberación de pecado oculto, preservación del orgullo y una vida agradable delante de Dios. Y os hemos dicho que la respuesta a las 3 peticiones se encuentra en vivir conforme a la palabra de Dios. Así que a la luz de esta gran celebración, 40 años después de la declaración de Chicago, cuando aquellos predicadores y estudiantes de la palabra defendieron la palabra en su generación, os animo pues, en 2018, una nueva generación a levantar un estandarte defendiendo la palabra de Dios con el grito de los reformadores sellado en vuestras almas: sola escritura, sola escritura, corra la palabra, sea glorificada para la gloria de Dios, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dijo: amén, gloria a Dios. Oremos al Señor en esta mañana. Aleluya.